Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para estas actividades de promoción de nuestra maestría del posgrado de la Universidad Católica del Perú. Y voy a compartir con ustedes una pequeña presentación en la que voy a hacer un sucinto repaso de en qué consiste la musicología, la etnomusicología, y en atención al título de la charla, de qué manera hoy estamos rompiendo las fronteras entre una y otra actividad o una y otra disciplina y cómo estamos tejiendo las relaciones entre ellas para que seguramente en unos 20, 30 años más la musicología deje de existir como tal y la etnomusicología también, pero será una sola visión la que nos permitirá conocer la música, las músicas, los hechos musicales y entender que toda música existe porque existen seres humanos, ¿no? Así que permítame compartir mi presentación y dar un repaso general de qué es lo que hacen pues los musicólogos, ¿no? He denominado a esta presentación musicología, etnomusicología, rompiendo fronteras y tejiendo entramados. Es decir, habitualmente se ha pensado que el musicólogo no se ocupa de ciertas cosas y el etnomusicólogo no se ocupa de otras, y más bien por exclusión cada uno va encontrando los territorios en los cuales se asienta. Evidentemente, la primera disciplina que apareció en el mundo fue la musicología, a finales del siglo XIX, dedicada a lo que se llamó en su momento el estudio científico de la música, y eso es lo que decían los diccionarios, ¿no? El diccionario Harvard de la música sacó esa definición un poco desglosada, por supuesto, que trae el diccionario Harvard, el de Billy Apple, que dice que se ocupa de tres campos principales: la musicología histórica, la musicología comparativa y la musicología sistemática. Ahora explicaré un poco eso. El primer campo se ocupa de la historia de la música, es decir, los acontecimientos que fueron sucediendo en el tiempo y que de alguna forma constituyen un legado que hay que conocer. El segundo campo es lo que ahora se conoce como etnomusicología. No se llamaba así, eso se le nombró así mucho después, pero mucho después. Y es la musicología sistemática que más bien se ocupa de los aspectos acústicos, fisiológicos, psicológicos, estéticos, sociológicos, es decir, todo lo que podemos ver en un documento, en una partitura, o qué es lo que percibimos de la música, que lo podemos ver de manera más bien sincrónica y no a través del tiempo. Una musicóloga importante, y ya corrido medio siglo de su invención, decía que es una ciencia histórica que estudia la música o el conjunto de fenómenos musicales en varios aspectos. Teórico, es decir, se fija en la matemática del sonido porque todos los parámetros de la música pueden ser reducidos a números. En su aspecto físico, es decir, en cuanto a emisión, el sonido necesita de un cuerpo emisor para que se materialice, y es la manipulación de ese hecho emitido con el que componemos o hacemos música. Por supuesto, ella menciona el aspecto estético, es decir, el sonido organizado necesita tener una manera de disponerse, y eso deriva en formas musicales, unitarias, binarias, ternarias, etcétera, que han ido cobrando diferentes nombres a lo largo de la historia, desde himno, plegaria, antífona o canción, hasta formas abiertas, aleatorias, improvisaciones o lo que sea. Nada se escapa de la forma. Y por supuesto, la música no es solo sonidos ni solo pentagramas, sino que hay cosas que están un poco más allá, y eso se ve en el aspecto filosófico, en su papel psicológico, social, es decir, la música es un hecho perceptual y no se escucha la misma música de la misma manera en diferentes pueblos, culturas o individuos, y también se practica la música dependiendo de los contextos en los cuales vive, ¿no? José Soriano, uno de los musicógrafos más importantes del mundo hispano, encuentra la etimología de la palabra musicología en músicos, en música, y logos, que es el discurso, y dice que es un estudio científico. Cuando hablamos de científico,
nos estamos refiriendo al hecho de que requiere de una metodología, requiere principios de veracidad, de verificación, de contraste, de réplica, de refutación, etc. Es decir, todo lo que tienen las disciplinas científicas. Y se dirige al conocimiento de la práctica musical, es decir, del hecho, del hacer música, del tocar, del cantar, del componer, a la etnografía, es decir, de cómo se da en un medio cultural la música, a la teoría, porque toda disciplina tiene sus componentes que la explican, ¿no? Hay una teoría de la música que es en sí misma incluso una rama de la musicología. Por supuesto, las formas de escritura, la historia de la notación, que ha venido desde la Edad Media, desde que se inventó la escritura musical, con garabatitos encima de la letra como ayudas mnemotécnicas, hasta las partituras gráficas del siglo XX. La historia de los instrumentos, porque sin instrumentos no ha habido música. Desde el más primitivo, que es simplemente un hueso que se sopla, ¿no? O dos piedras que se entrechocan, hasta los instrumentos más sofisticados que tenemos hoy día, como secuenciadores, softwares de sonido en las computadoras, etc. Y por supuesto la historia de los procedimientos musicales, es decir, de cómo se compone, de cómo se inventa, de cómo se organizan los sonidos. Por supuesto la acústica, que es el hecho el físico, el estudio del hecho físico. El sonido existe en la naturaleza y es posible estudiarlo desde esa perspectiva. La organología, que es cómo se comportan los cuerpos sonoros, ¿no? Placas, tubos, cuerdas, etcétera. ¿Qué es la composición? Es decir, cómo se maneja una idea, cómo se elabora un discurso musical, cómo se le da sentido, cómo se le da forma, etcétera. La instrumentación, que es cómo se viste una música, cuando se ponen los instrumentos, si son de aliento, si son de cuerdas, si son de metal, si son de percusión, si se mezclan unos con otros. Por supuesto, en qué medio vive la música, de eso se ocupa la sociología del arte. La psicología, que tiene que ver con los hechos perceptuales, básicamente, y la fisiología, que es el hecho físico de la audición y de la emisión del sonido, ¿no? La voz, los timbres, los alcances de frecuencias más agudas o más graves, en fin. También la musicología se ocupa de la historia del sonido, de la historia de la música, de la historia de las formas, de la educación, etc. De la crítica, que es la valoración de la música, que tiene que ver, por un lado, con la musicografía, el escribir sobre música, y con la estética, que es la valoración a nivel filosófico. La lexicografía, que tiene que ver más bien con la elaboración de diccionarios y textos de explicación de la terminología musical, y por supuesto la bibliografía musical, que en sí misma es ya hoy día toda una rama, porque hay disciplinas que han ido derivando hacia la música. Por ejemplo, hoy existe el RILM, que es el repositorio de literatura musical, el RITM, que se refiere a la prensa musical, hay la sociedad de iconografía, que se ocupa específicamente de los estudios de imágenes en la música. Todo eso cabe en el rubro de bibliografías musicales, ¿no? Esto es lo que define José Soriano acerca de la musicología. ¿Cuándo nació la musicología? Bueno, todos coinciden en que el texto que le dio nacimiento a esta disciplina fue uno que se llama Umfang Methodunzial der Musikwissenschaft, ¿no? El propósito, método y objetivo de la musicología, que apareció en la revista trimestral de musicología de 1885. Entonces, el artículo fundacional en el que un estudioso alemán, músico, Guido Adler, definió dos campos para esta ciencia: la musicología histórica, la que ve los hechos, digamos, horizontalmente, en el tiempo, y la musicología sistemática, la que los ve verticalmente en sus relaciones lógicas, cómo se comporta el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, las texturas, los matices, bueno, todo lo que tenga que ver con el hecho sonoro. La musicología sistemática, la histórica se ocupa de la música en el tiempo. La sistemática tendría que ver con la armonía, el ritmo, la melodía, a eso le llama teoría especulativa Adler, con la estética y la psicología de la música, es decir, cuando comparamos y estimamos los valores en relación con la percepción, con la escucha, y también con problemas relacionados con lo, lo estético, con el gusto, con cosas como la formación del gusto, por ejemplo,
o con el sentido que pueden tener las músicas. Por supuesto, la pedagogía musical, es decir, no solamente la educación musical en el sentido general, eso no es en sí misma musicología, sino cómo se enseña o cómo se ha enseñado la música, cómo se ha enseñado la armonía, el contrapunto, la orquestación, el ritmo, ¿no? Y, por supuesto, un rubro específico que es la reflexión sobre la música. Eso sería en un sentido estricto, ya casi filosófico, la musicología y un derivado que Adler agregó que se llamaba la musicología comparada para el estudio de la música de los pueblos sin historia. Vale decir, sin historia de la música, porque no hay ningún pueblo que no tenga historia. Cuando no la tiene escrita, la tiene en forma de leyenda, de tradición, de mito, etc., ¿no? Un muy importante musicólogo publicó en 1946 en el artículo sobre la musicología de la International Encyclopedia of Music and Musicians, Otto Kinkeldy, ¿no? Una definición que dice que son conocimientos sistemáticos sobre música que resulta de la aplicación de un método de investigación científica o de especulación filosófica y la sistematización racional a los hechos, procesos y desarrollos del arte musical y a las relaciones del hombre en general con este arte. Entonces, Kinkeldy dice que hay tres rubros grandes que la musicología debe abordar. La obra del músico, le llama músico al intérprete, al que toca o canta. La obra del artista, es decir, al que compone, que está, digamos, en una escala superior, el que inventa un hecho que no existía antes. Y la obra del erudito o investigador, que sería el musicólogo. Son tres campos muy definidos que tienen sus propios territorios y que merecen una atención detallada en cada uno, ¿no? Otro importante teórico de la musicología, en su famoso compendio de 1958, en el Précis de Musicologie, Jacques Chagny, dice que es la que nos permite ir más allá de lo que nos han precedido en el conocimiento de la música. La musicología no es solamente un saber de definiciones, historias, teorías, anécdotas, sino qué más podemos saber que no se sabía. Por lo tanto, dice, no es musicología lo que no aporta trabajo nuevo, lo que no aporta elementos nuevos. Y de primera mano, a partir de fuentes escritas, orales, mediales, iconográficas, sonoras, etcétera, con el resultado de un aumento de conocimientos en relación a los existentes. Este, en buena medida, ha sido el resultado de una práctica sostenida a lo largo de casi 70, 80 años, ¿no? Desde que se inventó, que fue permitiendo conocer mucho más de la música que lo que se sabía cuando Adler inventó esta disciplina, ¿no? Entonces dice que no es solo una investigación intelectual, sino también una reflexión, que se pone en juego la intuición y la sensibilidad. Un importante maestro para nosotros que por lo menos a mí me ha orientado muchísimo en mi carrera, Charles Seeger, define la musicología como un discurso verbal. Ojo, no es un discurso sonoro. La composición musical no es musicología, es composición. La musicología es verbal, ¿no? Y es sistemático como histórico, crítico como científico. Y su campo es la música total del hombre. La idea de la música total se refiere a que en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las comunidades, hay hechos sonoros que trascienden el discurso verbal. A eso es lo que más o menos le solemos llamar música. Entonces dice que la musicología debe estudiar la música total del hombre, tanto como objeto en sí mismo, como en sus relaciones con lo que no es él, y cuyo cultivo es hecho por estudiosos individuales, y la musicología no la hace tampoco el intérprete, no la hace el compositor, la hace el erudito, que pueden ver su campo como músicos, así como en los términos creados por especialistas no musicales, de cuyos campos algunos aspectos de la música están convertidos en datos, ¿no? De la sociología, de la psicología, de la antropología, de la filosofía, de la lingüística, etc., para contribuir a un entendimiento del hombre en términos de cultura humana. Es decir, no se trata de conocer solo la música por sí misma, sino cómo le ayuda al hombre a expresarse, a relacionarse, a dar una visión del mundo, etc.
y por supuesto dice a sus relaciones con el universo físico. Seeger se hacía una serie de preguntas muy importantes. Por ejemplo, a nivel ontológico, ¿qué es la música? En realidad, para todos es lo mismo. Todo lo que suena es música, o todos los sonidos tienen que estar organizados bajo cierto estándar o ciertos parámetros. ¿Qué cosa es una entidad musical? ¿Es una composición? ¿Qué pasa con las improvisaciones? ¿Son o no son música? ¿Cuál es la naturaleza y el estado de las propiedades musicales? ¿No? Es decir, ¿qué cosa es lo musical? ¿Qué es lo melódico? ¿Qué es lo armónico? ¿Qué es lo rítmico? ¿No? ¿Tiene eso valor? Y a nivel epistemológico y metodológico se pregunta, ¿qué podemos saber acerca de la música? ¿Qué tanto podemos saber? ¿Qué clase de conocimiento hay sobre la música? ¿Y cómo podemos saber algo más y registrarlo y enseñarlo? ¿No? También se refiere al ethos de la investigación musical, es decir, ¿cuál es el objetivo de la investigación? ¿Para qué se investiga? ¿Por qué haríamos una investigación en la música o sobre la música? ¿No? ¿Con qué fin? Se plantea que hay dos tipos de objetivos, relativamente intrínsecos a la investigación musical, es decir, a hablar de lo musical, o extrínsecos, para ver las preocupaciones inmediatas, ¿no? Es decir, cuando va más allá de lo musical. Seeger ha sido un cuestionador del estado de la musicología en su momento. En el año 76, cuando publicó su trabajo, fue un gran llamado de atención a la comunidad internacional de investigadores, ¿no? Entonces, él se plantea el asunto de la disciplinariedad de la investigación. Si es una unidisciplina, es una multidisciplina, es una interdisciplina, es una transdisciplina, es una postdisciplina. ¿Cuál es el objeto o los objetos de la investigación musicológica? Si hay una disciplina o hay varias musicologías, y si hay varias, bueno, ¿cómo se interrelacionan? ¿Qué posibilidades existen de hacer esfuerzos conjuntos, por ejemplo, entre musicología y etnomusicología? Y si habrá algún momento de investigación postdisciplinaria, es decir, que lo musicológico se pueda explicar más allá de la musicología, que es como han ido ocurriendo muchas cosas ahora en estos últimos 30, 40 años, o cómo se desarrollará en el futuro la investigación musicológica, y en esas estamos, ¿no? El texto de Musicology de 1963 que escribieron Frank Harrison, Mantelhood y Claude Paliska también fue muy importante por su sentido de ecumenismo. Al musicólogo, dicen, sobre todo Paliska, le concierne la música que existe, ya sea de tradición oral o escrita, y todo aquello que pueda arrojar luz sobre el contexto humano. Ya no se trata de ver si la música se escribe, si la que no se escribe no es música, si el que toca de oído no es músico, no se trata de eso. Se trata de entender que la música es intrínseca al ser humano en cualquiera de sus formas y manifestaciones, y se trata de abrir el estudio al conocimiento de todo esto, ¿no? En el año 1980 apareció un libro que ha sido un parteaguas en la música. Cuando Joseph Kerman publicó Contemplative Music, estos desafíos a la musicología, él decía que la musicología estaba demasiado cargada de historicidad y que ya era hora de abrir la mirada a otras áreas, ¿no? Entonces, Kerman confrontó una musicología antigua de tipo positivista, es decir, que para la investigación tiene que haber un documento que lo compruebe, una fuente que lo verifique, una verdad que se demuestre, ¿no? Frente a una nueva musicología más bien hermenéutica, es decir, de tipo analítico, interpretativo, crítico, es decir, capaz de revisar los conceptos, revisar las teorías y viendo con perspectiva, viendo hacia adelante, ¿no? A esta corriente se le llamó la nueva musicología, una reconsideración crítica del rol instrumental e ideológico de la musicología histórica. Porque cuando se hablaba de música culta y de música popular, había una ideología atrás. Cuando se hablaba de que los paradigmas estaban en la musicología germana, había una ideología atrás, ¿no? Y por lo mismo, la etnomusicología, que no fue otra cosa que también un invento eurocentrista para mirar la música del otro, ¿no? Para revisar la teoría de la música, pero de la composición musical, las ciencias sociales y humanas, develando la necesidad de un enfoque
interdisciplinario como naturaleza holística, es decir, que si nosotros tenemos en el centro de la mirada la música, las miradas que se viertan sobre ella de manera interdisciplinaria contribuirán a un enriquecimiento. No es lo mismo cuando un músico ve las relaciones armónicas que cuando un psicólogo puede explicar qué significan esas relaciones a nivel emocional, por ejemplo. O que un sociólogo explique que en el contexto del uso, digamos, en el contexto de una cierta sociedad que use un cierto tipo de música, ciertas relaciones armónicas pueden revelar naturalezas culturales o cierto tipo de relaciones, ¿no? ¿Por qué? Ahora nos preguntamos, el corrido, que es tónica dominante, sigue cultivándose de 200 años después de manera similar en el narcocorrido, tónica dominante, es una especie de estaticidad musical que refleja una cierta estaticidad cultural, ¿no? Donde lo único que cambia es la letra. Bueno, pero eso los musicólogos no lo veían así, pues los musicólogos solo se limitaban a ver que era tónica dominante. Bueno, Kerman ha abierto, ha hecho abrir los ojos, pero los oídos a los musicólogos, ¿no? Entonces dice que hay una interacción entre diversas disciplinas para leer las distintas capas que ofrece una obra, de modo, o sea, una partitura puede ser vista desde muchos ángulos, ¿no? Es decir, pues nosotros podemos leer la novena de Beethoven como la obra cumbre de la creación de Beethoven, pero también podemos verla como la obra que refleja el espíritu de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. También podemos leer la novena de Beethoven como el himno de la Unión Europea. Y también podemos ver que es, por su texto y por muchas cosas, el himno de las Olimpiadas, ¿no? Es decir, esa obra no es solamente para escuchar en un concierto, sino que tiene muchas miradas y muchos usos. Y en la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, era el estimulante para un drogadicto que se volvió, ¿no? Es decir, una música puede tener muchos usos y por lo mismo exige diversidad de lecturas, ¿no? Y por lo mismo, entonces, la partitura no es solo ni la causa ni el origen de la música y no es su última meta, sino que revelaría una serie de conflictos sociales, ideológicos, de hegemonías culturales, experiencias de clase, de etnia, religión, de muchas cosas. Y también Kerman propone que el estudio de la música se vea más bien como una experiencia estética, ¿no? Y que es finalmente en donde derivan todas las valoraciones, ¿no? Lo que no hay es un solo modelo para ello. En ese sentido se trata de hacer una revisión de la musicología, ¿no? ¿Qué plantean en los últimos 25 años, de 1980 para aquí? Estamos hablando de hace 15 años, en 2005, David Byrne y Kenneth Glock, ¿no? Dicen que la musicología se ha visto nutrida de una serie de temas o de preocupaciones que derivan de otras disciplinas. Hoy se ve los problemas de género, ¿no? Cuando Susan McClary estudió la Sinfonía Inconclusa de Schubert, por ejemplo, para explicar la homosexualidad de Schubert. O cómo se estudia ahora los bailes que contribuyen a hacer una musicología del cuerpo. Bueno, los estudios postcoloniales, ¿no? Es decir, cuando ya hemos superado estas etapas en las que la mirada era asimétrica desde los centros hegemónicos de cultura y de poder político, social, económico, hoy hay una mirada distinta a la música, ¿no? Ahora se legitiman las músicas de otra manera. El multiculturalismo, por ejemplo, es uno de los rasgos que caracteriza esta época, pero el multiculturalismo es el reconocimiento de que todas las culturas tienen un valor en sí mismas, no por comparación. ¿Cómo nos afecta la globalización, que se ha dado como un fenómeno económico y que atendía a la consecución de mercados para los capitales? Uno de esos mercados tiene que ver con la industria musical. Entonces, ¿cómo los fenómenos de creación, difusión, interpretación tienen que lidiar ahora con músicas de muchas partes del mundo? Y cómo la globalización ha dividido una música
que está en el centro de los países industrializados, y otra música que se llama world music, ¿no? Eh, donde caben muchísimas cosas que por sí mismas no tienen similitud unas con otras, ¿no? También hay un cuestionamiento de la estética como una forma de valoración. Es decir, había una idea de los griegos, una idea de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, y hoy día eso ya no se ve así, ¿no? Todas las cosas pueden tener su propia verdad, su propia belleza, su propio sentido, sus propios significados. Por lo mismo hay también una reivindicación del sujeto, es decir, del que se expresa con los recursos que tiene y con las maneras que encuentra para expresarse. Hay, por supuesto, la teoría de la recepción muy fuerte en estos últimos años, ¿no? Que no es lo mismo escuchar una música de antes que de ahora, escuchar la de antes ahora, escuchar la música del otro, la música del de fuera, escuchar nuestra propia música cuando estamos afuera, que cuando estamos adentro, ¿no? Cuando uno escucha su himno nacional en un país que está a mucha distancia, la música cobra otro sentido. Bueno, ¿cómo recibimos eso? Por supuesto, hoy los giros lingüísticos. Los lingüistas coinciden en que no existe pues la lengua verdadera, no existe el verdadero español o el verdadero inglés. Lo que existen son maneras de uso de la lengua según los contextos, ¿no? Entonces, en la música pasa más o menos eso. Eh, Tanto en la práctica como en la composición, ¿no? En la interpretación, en la difusión. Y un campo que ha cruzado enteramente tanto a la musicología como a la etnomusicología son los estudios de música popular, ¿no? Que antes no se tenían en cuenta si no eran aquellas músicas pertenecientes a las capas rurales que se conocían como folclore. Pero la música urbana prácticamente no merecía la atención de los estudiosos. Entonces, el estudio de la musicología estaba polarizado en dos campos, ¿no? La música culta, digamos, erudita, académica, artística, bella, buena música, as you like, y la música folclórica, tradicional, popular, de música surgida en el seno del pueblo. Pero nadie puede negar que hoy día hay una variedad de músicas que se expresan desde diversos ámbitos. Uno de esos es la música urbana, por ejemplo, que tiene tal grado de elaboración en algún caso, que ya el concepto de lo popular está totalmente trastocado, ¿ya? Entonces, hoy hay asociaciones, la IASPM, por ejemplo, ¿no? La Asociación Internacional de Estudio de la Música Popular, que se ocupa de todas las formas de música popular que existen en el mundo. Algo más, los estudios de la semiología apuntaron a entender la música de otra manera, y algunos teóricos, sobre todo Jean-Jacques Nattier, introdujeron el análisis semiológico para el conocimiento de la música. En un texto que publicó Jean Molino de esa corriente, ¿no? Habla de que no existe, hoy en día dice, no existe la música, sino las músicas. Y no estudiamos la música, sino el hecho musical. Que la música, dice Molino, tiene tres modos de existir. Como objeto aislado, si nosotros podemos conocer una música, pues cómo es su melodía, su ritmo, su armonía, su textura, su dinámica, su agógica, pero también como un objeto producido. Hay alguien que hace eso. Si es un compositor, o si es una composición colectiva, si es una improvisación, es decir, alguien, algún sujeto. Y ese sujeto, para crear ese producto, está nutrido de influencias, tendencias, estéticas, es producto de un medio cultural, de una educación, de una sociedad, de un tipo de desarrollo económico. Es decir, el objeto no es un hecho mágico, ¿no? Pero también cuando sale el objeto al sujeto que percibe, entonces en el plano estético, es cómo se percibe eso que se ha producido. La música es para escucharse, pero la escucha no es nunca la misma, ¿no? Está la anécdota esa de que a una comunidad africana le pusieron los líderes de Schubert,
de Schubert, y escucharon como 80 líderes y les parecía que habían escuchado la misma música todo el rato, ¿no? Nosotros no nos asombraríamos de eso, ¿no? Pero ocurre. Es decir, nadie escucha la música igual que el otro, y no solo eso, nadie escucha la música igual la segunda vez, la tercera vez o la cuarta vez, ¿no? Bueno, en este punto quiero entrar entonces a este campo que se llama la musicología comparada, que arrancó por el estudio de la música de los pueblos sin historia, digamos, sin historia de la música, sin historia escrita, sin tradición en partituras, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1884 Alexander John Ellis y Alfred Hipkins publicaron un artículo que se llama Tonometrical Observations of Some Existing Non-Harmonic Scales, es decir, las observaciones tonométricas en algunas escalas no armónicas. Es decir, no son ni mayores ni menores, sino todo lo contrario, ¿no? Son escalas que llamaban exóticas, pero que existen, escalas por la escala octatónica, por ejemplo, ¿no? Que es con segundas menores y mayores, la escala hexafónica, o escalas como las escalas hindúes, que tienen 19 sonidos, 27 sonidos, en fin. Un estudioso llamado Alexander John Ellis publicó su trabajo que se llama sobre las escalas musicales de diversas naciones, en 1885, para estudiar esas cosas exóticas que a los oídos europeos resultaban diferentes, exóticas, pues, ¿no? Y es entonces cuando viene el famoso artículo de Adler de 1885, donde menciona un rubro que es la musicología comparada, ¿no? Perdón, esta musicología comparada. Entonces, siguiendo esa corriente, aparecieron, por ejemplo, el trabajo de Tierceau, que se llama Las notas de etnografía musical, en París en 1905, el texto de Otto Abraham y Erich Hornbostel sobre las transcripciones, la metodología para la transcripción de melodías exóticas, ¿no? Que esto está ahora en el rubro de colecciones de la Sociedad Internacional de Musicología, que es una rama de la UNESCO. Y por esos años, los años de la Primera Guerra Mundial, Hornbostel y Kurt Sachs publicaron su famoso trabajo de la clasificación de los instrumentos musicales, ¿no? Que en lugar de fijarse en la orquesta sinfónica y hablar de la familia de cuerdas, alientos, viento madera, viento metal y las percusiones de sonido definido e indefinido, hablaron más bien de los comportamientos acústicos por familias. Los iriófonos, los cordófonos, los membranófonos, los aerófonos, los electrófonos, es decir, por grandes familias donde podían hacerse subdivisiones y tratar de estudiar prácticamente la totalidad de instrumentos habidos y por haber en el mundo. Fue una contribución muy valiosa a el nacimiento de la etnomusicología. Entonces vino la definición de la disciplina. Un exfuncionario del gobierno de Holanda en África, Jaap Kunst, publicó un artículo, un estudio de la naturaleza de la etnomusicología, es decir, de la música en la cultura, sus problemas, métodos y personalidades representativas. Este texto apareció 3 veces, corregido y aumentado, entre 1950 y 1959, y fue uno de los textos fundacionales de esa nueva disciplina que dejó de llamarse musicología comparada para llamarse etnomusicología. Entonces vinieron otros estudiosos, no siempre procedentes de la música, sino más bien de las ciencias sociales, la antropología, ¿no? Bruno Nettel, que publicó Music in Primitive Culture, Willard Rhodes, ¿no? Hacia una definición de la musicología, o Alan Merriam, que publicó su famoso texto de Antropología de la Música de 1964. Es decir, ¿de qué se trata? Plantean ellos. No se trata de conocer solo la música por sí misma, sino de conocer la música como parte de una cultura y la música como hecho cultural, ¿no? Bruno Nettel ahondó más todavía cuando publicó su famoso libro de Teoría y Método en la Etnomusicología. Kolinsky, un musicólogo ruso que vivía en Estados Unidos, que publicó este artículo en la revista Ethnomusicology fundada por Nettel,
que se llama Tendencias recientes en la etnomusicología, y Kolinsky, por ejemplo, enfrentó el problema de la escritura de melodías que no podían ser vaciadas al pentagrama. ¿Por qué? Porque en muchas culturas se cantan con cuartos de tono, se cantan con sonidos que no responden a la afinación del piano, ¿no? Con formas de emisión vocal que alteran, digamos, la frecuencia de los sonidos. Bueno, entonces se inventó un sistema de escritura y de captura de las melodías. Y por supuesto, el valioso libro de Mantelhood, que habla no de la musicología, sino del etnomusicólogo. ¿Qué debe saber? ¿Cómo debe formarse? ¿Qué aspectos debe dominar? Etcétera. Entonces estábamos prácticamente definiendo dos campos de trabajo, separados por sus objetos de estudio en un principio. ¿Qué estudiaba la musicología? La música de la cultura occidental y la música de la cultura occidental en sus niveles, digamos, de alta cultura. ¿Y qué estudiaba la etnomusicología? Entonces, no la música culta de Occidente, sino, lo dice Jaap Koes, la música e instrumentos musicales tradicionales, es decir, que se pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos, de padrinos a ahijados, de compadres a compadres, a comadres, ¿no? Es una forma de, otra manera de enseñarse la música, pertenecientes a todos los estratos culturales de la humanidad. Esta fue una definición muy interesante porque abrió rutas de investigación en los 5 continentes, incluyendo la cultura occidental, ¿no? La música popular o la música rural, la música, ya Bela Bartók o Sultán Kodály habían ahondado en esos aspectos, pero con estas definiciones la mirada también se volcó a esos campos, sobre todo de los países del este de Europa, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la etnomusicología estaba en el estudio de la música de las sociedades primitivas. Primitivas no quiere decir atrasadas, nadie entienda mal eso. Primitiva quiere decir la que está más cerca de sus orígenes, ¿no? También la etnomusicología estudiaba la música popular de las sociedades más evolucionadas, ¿no? La música culta de las sociedades no europeas. ¿Por qué? Porque en países como Tailandia o como la India, existen músicas muy complejas, muy elaboradas, que no pueden ser aprendidas de cualquier manera, sino es con un largo entrenamiento mnemotécnico, que no se escriben, ¿no? Entonces, un gamelán tailandés o una música de sitar y tabla en la India resultan músicas cultas, porque son músicas cultivadas, músicas hechas a partir de un cultivo del instrumento, de la música, del aprendizaje, de las fórmulas, de los patrones, ¿no? Pero no son sociedades no europeas, ¿no? Todo eso lo tendría que estudiar pues la musicología. Y por supuesto, las expresiones híbridas e intermedias, eso que Carlos Vega llamó en algún momento la mesomúsica, pero que hoy se llama la fusión, ¿no? Es decir, expresiones que resultan de la convergencia de diferentes experiencias, corrientes, tendencias, materiales, melódicos, armónicos, rítmicos, etcétera, ¿no? Algo que está dominando, por ejemplo, el mundo del siglo XXI es la fusión, es decir, el acopio de diferentes tradiciones para crear productos propios, ¿no? Entonces, vienen los deslindes disciplinarios, ¿no? ¿Qué hace el musicólogo? Bueno, estudia la música culta, creada en el pasado y con significado en el presente, por supuesto, porque no se trata ahora de volver a la Edad Media o al virreinato, ¿no? Esa música tendría que tener sentido ahora, y ese ha sido el sentido de la musicología histórica. En 1930, pues nadie conocía ni a Monteverdi ni a Vivaldi, y la musicología los sacó de los archivos, los sacó de los cajones, y hoy son músicos que tienen una presencia en las salas de concierto. Es decir, le han devuelto su vitalidad, le han devuelto su sentido de existencia, y hoy día las 4 estaciones de Vivaldi se tocan como si se hubieran tocado toda la vida. ¿Dónde estaba esto? Pues en archivos, en bibliotecas, en acervos, ¿no? En cambio, digamos que la musicología histórica trabajaba con datos muertos. La etnomusicología se estudiaba la música del mundo, la que existe ahora, en el presente, con por supuesto antecedentes históricos. Nada nace de la nada, pero se ubica en un campo. En este caso era el campo en el sentido de que no era el mundo urbano. Y se analiza en el laboratorio, pero el campo es el campo de trabajo, el campo donde uno va a conseguir información
captura la información, la lleva a su laboratorio, es su mesa del comedor, si no tiene otra, y allí ve qué ha grabado, qué ha entrevistado, qué ha filmado, qué datos ha recogido, etcétera, ¿no? La musicología como la etnomusicología están enfrentando entonces en este momento una serie de retos y desafíos que plantea la posmodernidad, el siglo XXI, el mundo moderno con la modernidad de ahora, porque si hubo una palabra cara al siglo XX fue modernidad. Pero esa modernidad ya hoy día pues es histórica, entonces hoy se habla de una nueva modernidad, ¿no? Se llamó una época posmodernidad, cuando se superaron las modernidades del 20, incluyendo las vanguardias. Pero ya lo que significaba posmodernidad en 1990, 89, 90, cuando se cayó el muro de Berlín, hoy ya tiene otro sentido. Hoy la palabra posmodernidad tiene otro sentido. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en este momento? Por ejemplo, a las nuevas tecnologías de comunicación, que han cambiado por completo el sentido del conocimiento, de la música, del conocimiento del hecho musical, del conocimiento de la composición, del conocimiento de las culturas musicales, ¿no? A YouTube y puede escuchar música de los 5 continentes, ¿no? ¿Cómo estamos enfrentando el mundo de la informática? Es decir, el mundo cibernético. Ahora, antes incluso se hablaba pues del chip, ¿no? Ahora ya se habla de nanotecnología. Entonces uno en un USB puede tener todas las óperas de Wagner guardadas. El almacenamiento digital, ¿no? Ha cambiado el sentido del repositorio como ha cambiado el sentido del campo, por ejemplo. ¿Cómo estamos enfrentando en este tiempo musicología y etnomusicología a la apertura del ciberespacio? Bueno, ahora estamos haciendo una conferencia virtual, ¿no? Esto, el año pasado, solo lo podíamos hacer por razones muy específicas, y hace 10 años ni siquiera habíamos pensado que esto iba a ocurrir. Bueno, por otro lado, perdón, hay un error en la reestructuración, nos faltó una E, del capitalismo. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, ese mundo que había estado dividido en derecha, izquierda, capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, hoy día ya no existe esa división del mundo. Y el mundo de este momento está regido por un sistema donde priva el capital privado, donde los gobiernos o los estados, más que los gobiernos, los estados han debilitado sus estructuras para dejar que los capitales fluyan en la provisión de todo tipo de bienes, servicios, etcétera, ¿no? El Estado debe ser subsidiario. Entonces, frente a la música se han impuesto conceptos como industria musical, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día, pues ahora ya no hay que buscar un editor de música, ahora hay que hacer un demo que mandes para que te den el Grammy, ¿no? Estamos en ese mundo. Por otro lado, se están reivindicando las diferencias. Es decir, los sectores migrantes, los sectores marginados, las minorías, todos reclaman una identidad y hay trabajos. Yo acabo de asesorar una tesis sobre las chicas que están haciendo hip hop en Lima, ¿no? Es decir, la música hoy es un territorio en el que pueden tener protagonismo desde todos los campos posibles, hombres y mujeres y los otros 5 sexos existentes. Todas las etnias, fenotipos y culturas, todos los grupos que tengan una intención de hacer de la música un puente de comunicación, un vehículo de acercamiento, ¿no? Aunque Julio Mendívil piensa que la música más bien divide, pero esa es una tesis muy atractiva, pero es una teoría, ¿no? Y también cómo estamos enfrentando un problema que es cada vez más creciente, el de la inmigración y los desplazamientos demográficos, que han cambiado por completo la noción de unidad cultural, por ejemplo, la noción de territorialidad, la noción de cultura propia, ¿no? Bueno, todo eso, ¿qué hace la musicología con eso? Y qué hace la etnomusicología con todos estos retos y desafíos. Entonces,
estamos en el punto de que las fronteras de que qué es lo, bueno, lo que me atañe a mí o le atañe al otro, se van diluyendo, ¿no? Por otro lado, la influencia de todos los pensamientos contemporáneos, ¿no? Un peso muy fuerte que tuvieron, por ejemplo, estos escritores filósofos marxistas, ¿no? Que unos incluso cuestionaron el marxismo, pero lo cuestionaron no porque haya pasado de moda, sino porque trataron de adaptar la visión marxista al entendimiento de los problemas no del siglo XIX ni de la Revolución Rusa, sino de los problemas del siglo XX. Adorno, ¿no? Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, ¿no? También el peso que tuvieron los estructuralismos, sobre todo el lingüístico, ¿no? Y el antropológico, que tratan de ver que las cosas que ocurren en el mundo ocurren por una red de situaciones que funcionan de manera orgánica, es decir, unas con otras, ¿no? Entonces, de lo que nosotros tendríamos que percatarnos es de que debajo de cualquier manifestación hay estructuras que la sostienen, ¿no? Pero esto tuvo su contraparte con los famosos deconstructivistas como Foucault, Deleuze, Derrida, ¿no? El postmarxismo de Althusser, ¿no? La sociología de la cultura que estudió Pierre Bourdieu, que en lugar de fijarse en la producción, por ejemplo, estudió el consumo, ¿no? Marx jamás explicó el consumo, pues Bourdieu explicó eso y tocó cosas como la formación del gusto, por ejemplo. Y los estudios que vienen de Franz Fanon, de Paulo Freire, ¿no? Que son los que llamamos estudios del poscolonialismo, poscoloniales, que tienden a construir discursos desde los países marginales, desde las culturas marginales, África, Asia, América Latina, etcétera, ¿no? Todo esto tiene un peso enorme. Hoy hay una gran preocupación y trabajos que revelan esas influencias, ¿no? Entonces, estamos en el punto en que este ordenamiento aristotélico que había gobernado el mundo está más o menos quebrado, ¿no? Es decir, nos habían enseñado que el mundo existe en base a dicotomías, el día y la noche, la vida y la muerte, la felicidad y la infelicidad, ¿no? Lo grande, lo chico, lo lejos, lo cercano, lo corto, lo largo. Bueno, en el campo de la música también habían esas dicotomías, ¿no? La música culta, la música popular. Entonces, ¿cómo hablar hoy día de músicas populares que a la vez son cultas, porque son muy elaboradas, ¿no? Con un gran trabajo armónico, instrumental, en fin. Uno pensaría si la Rapsodia Bohemia del grupo Queen es música culta o es música popular, o qué define lo popular, o qué define lo culto, ¿no? Es decir, de repente la Rapsodia Bohemia es mucho más compleja que el Danubio Azul, entonces ya es un problema más bien desde dónde se miran las cosas. Luego, la tradición oral, la tradición escrita, ¿no? Hay tradiciones que tienen una aparente escritura, pero en realidad nadie toca lo que está escrito. Cuando uno ve una partitura de tango o una partitura de jazz, nadie toca lo que está escrito. Eso que está escrito es una ayuda mnemotécnica, en realidad, ¿no? La música es un hecho vivo y cada intérprete le pone lo que le tiene que poner. Entonces, sí vive la partitura legitima, digamos, la partitura permite que circule la música, pero la música como hecho vivo está más cerca de la oralidad que de otra cosa. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas comunidades que hoy ya no escriben música, pero que trabajan desde una plataforma computacional? Es otra forma de oralidad. Las nociones de centro y periferia. Bueno, hoy día hay tal grado de circulación de música, ¿no? Que antes se pensaba que todo lo bueno venía de Europa y nosotros éramos la periferia que teníamos que esperar a ver qué inventan ellos, ¿no? Eso ya hoy día está en crisis porque la circulación de hechos musicales proceden de muchas partes del mundo y ya no sabemos dónde está el centro y dónde está la periferia. También los conceptos de antiguo y moderno, ¿no? Antes lo antiguo era realmente antiguo y lo moderno era lo de ahorita, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que se ha quedado escuchando, por ejemplo, la música pop de los años 50, 60? Ni va para atrás ni va para adelante, pero eso se llama una música antigua, ¿no? Entonces, ¿qué tan antigua? ¿Qué cosa es lo antiguo? Ahora, cuando salieron estos conceptos de estudiar la música histórica con los instrumentos de época,
En realidad, lo que estamos haciendo es dar una mirada a la música antigua desde la perspectiva que tenemos en el siglo XX o XXI, ¿no? Y por otro lado, lo moderno no es nunca lo moderno, porque las modernidades todas van volviéndose históricas, todas van quedando para atrás. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo González hizo un espectáculo en Chile con música de los años 30 de la radio, usando micrófonos de época, instrumentos de época, vestuario de época, una serie de cosas, el repertorio de época, con el concepto con el cual Jordi Sabal hace la música del siglo XV, ¿no? Aplicada a la música de los años 30. Y no que alguien hiciera un concierto de música electrónica usando sintetizadores a control de voltaje de los años 60. Sería una forma de hacer música antigua e histórica. Entonces, estamos pues en un territorio difuso. También los conceptos de urbano y de rural. Eso era un aspecto muy delimitado, claramente delimitado antes, ¿no? Lo urbano era lo citadino y lo rural era lo campesino. Pero hoy día, ¿quién no tiene un celular en el campo? ¿Quién no tiene televisor de plasma? ¿No? En todas partes. Con las migraciones, los espacios urbanos se han vuelto también espacios de comunidades que venían de mundos rurales, ¿no? Nosotros tenemos aquí una comunidad de shipibos junto al río Rímac, por ejemplo. Entonces, esa es una comunidad rural, es una comunidad urbana, ¿qué tan shipiba, ¿no? Esto también rompe los conceptos de territorio, de no territorio, ¿no? Dónde habitan las cosas, ¿no? ¿Qué es lo? Yo siempre les pregunto a mis alumnos, por ejemplo, lo peruano en la música, ¿no? ¿Qué es lo latino? ¿Qué es lo latinoamericano en la música? Deberíamos considerar lo latinoamericano a toda esa franja del sur de Estados Unidos que toca, canta, baila, compone, disfruta y que es hispanohablante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo nacional y qué es lo extranjero? Ahora que todo se está fusionando, se está mezclando, que circula música de tantas partes, ¿quién es nacional? ¿Quién es extranjero? ¿Dónde es nacional? ¿Dónde qué es lo extranjero? Y los conceptos de disfrute incluso, ¿no? La música, antes se decía, esta es música para escuchar y la música para bailar se veía como una música de menor valor, digamos, ¿no? Pero cuando uno escucha Piazzolla o escucha, bueno, Frank Zappa, uno no está pensando si esa música pues, es para escuchar o para bailar, es buena música, nada más, ¿no? Y ya, si uno quiere bailar, bailará, y si uno quiere escuchar, escuchará. Y también en estas nociones de nuevas herramientas, ¿no? El concepto de música acústica con música electrónica, cuando hoy día hasta los guitarristas de boleros ya amplifican el sonido de sus guitarras, ¿no? Los instrumentos electrónicos han entrado a las prácticas tradicionales, mírenlo en cualquier parte del mundo, ¿no? El bajo eléctrico se ha vuelto un instrumento de uso recurrente en cualquier cultura del mundo. El teclado, todo eso. Entonces, ¿quién va a estudiar qué? ¿El musicólogo o el etnomusicólogo? ¿No? Es ahí donde se plantean si a lo mejor es el momento de echar nuevas miradas, nuevas escuchas o nuevas lecturas o nuevas apreciaciones. Hoy día hay música y nuevas identidades sociales. Es decir, antes pensábamos que la identidad era lo que nos aferraba a un territorio, a una lengua, a una tradición, a una historia común, a una religión incluso. Hoy día eso no está tan así. Miren a los compañeros de FREPAP, ¿no? El asunto de lo global y lo local. Tanto que se criticaba a los que se declaraban ciudadanos del mundo y de repente ahora participamos de culturas globalizadas, que son otra forma de localismo, y de cómo se construyen músicas en la diáspora, es decir, en el exilio o afuera o en otros territorios. Hay un tango en Finlandia o un tango en Italia, por ejemplo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la tradición arrabalera, simplemente han tomado lo rítmico, lo melódico, lo armónico, y le han dado su propio sentido. Y eso genera una identidad para la música, no solo para la gente, sino para la música, porque sí se puede hablar con propiedad de un tango finlandés, por ejemplo. Bueno, estamos entonces en un momento en el que abrimos una maestría de musicología en la Universidad Católica, tocados por estas preocupaciones, ¿no? No queremos formar musicólogos
que solamente estén mirando la música desde ciertos paradigmas establecidos por lo bueno, lo verdadero, lo oculto, lo sublime, lo esto, lo otro, ¿no? Sino queremos mantener una visión, como lo han planteado muchos estudiosos, ecuménica sobre todo aquello que le atañe al individuo que se acerca a el sonido y con él construye una realidad, construye un objeto que no existía y que le da sentido, que le da identidad, que le da noción de pertenencia y que eso puede ser útil para él, para otros, en fin. Se trata de hacerse de las herramientas que nos permitan conocer la mayor cantidad de música posible. Ahora es cuando traigo la pregunta de Charles Seeger, ¿qué tanto podemos saber de música? ¿Qué tanto queremos saber de música? ¿Y qué tanto podemos hacer también que las músicas influenciadas unas por otras, estudiadas unas y otras, crezcan como expresiones, se materialicen en genuinas expresiones sonoras que reflejen épocas, que reflejen pensamientos, preocupaciones, tendencias, corrientes que le atañen a mucha gente? Es ahí donde creo que están pues los retos de este momento, ¿no? De la musicología y de la etnomusicología. Entonces creo que estamos en un momento de cerrar brechas, de no encontrar esas diferencias, nos enfrentamos a nuevas dialécticas, hay otro tiempo histórico en este momento, ¿no? El espacio geográfico se ha reducido con las comunicaciones, ¿no? Hay una tal promiscuidad, perdonen la palabra, de sonidos de múltiples procedencias, ¿no? Y hay tal grado de heterogeneidad, hibridación y multiplicidad que solamente un sordo no se daría cuenta que todo eso está presente. Bueno, son estas pues algunas de las preocupaciones que quería compartir con ustedes en esta sesión dedicada a la musicología y la etnomusicología. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Aurelio Tello por su conferencia magistral, la cual estoy seguro merecerá algunas preguntas por parte de los asistentes. Pueden levantar la mano electrónicamente para hacer uso de la palabra. Ha levantado la mano Frank Edgar, que puede preguntar. Adelante, Frank. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Soy estudiante de la Facultad de Historia. Quería saber, tengo una cosa que me salió en la cabeza a partir de su conferencia. ¿Qué relación encuentra usted? Yo, desde el punto de vista de la historia, lo veo desde el punto de vista de lo que nosotros los historiadores llamamos mentalidades, ¿no? Yo veo una gran relación entre lo que usted ha expresado y lo que llamaríamos la historia de las mentalidades. Es decir, toda esta corriente que salió de los anales en Francia, sobre todo la tercera parte, la tercera ola de los anales. Estoy pensando en Michel Fauvel, ¿no? Y estoy por ejemplo, pensando en los trabajos de Alain Corbin acerca del sonido, ¿no? El sonido en la historia. Estoy pensando también en los estudios culturales que hizo Peter Burke, ¿no? Hasta no hace mucho. Y también en el trabajo predecesor de Mikhail Bakhtin sobre las culturas en la década de los años 30, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber era, yo lo que encuentro en su conferencia son muchas herramientas que por lo menos para mí me son muy útiles porque pienso investigar en este camino. Y quiero saber cuál es la apreciación que tienen ustedes de su campo de todas estas corrientes históricas que le he mencionado. Bueno, sobre todo el asunto de la historia de las mentalidades es algo que ha tocado mucho, tanto a la musicología como a la etnomusicología. Es decir, nosotros hemos creído que los cambios en el arte, en la historia de la música, han sido solamente de orden técnico, ¿no? Es decir, que cuando se acabó la modalidad, llegó la tonalidad, y cuando se acabó la tonalidad, llegó el impresionismo, y cuando se acabó el impresionismo, llegó la vanguardia, porque tenía que llegar, ¿no? Pero no es solamente eso, pues. Es cómo se veía el arte, cómo se veía el artista, qué representa para nosotros el efecto Beethoven, ¿no? El artista como héroe que expresa eso inefable que no se puede decir con palabras, y cómo piensa la sociedad que eso se está cumpliendo,
¿no? ¿Qué le dice el músico a eso? Y eso es algo que ha corrido hasta hoy, ¿no? La música sigue siendo una manera de expresar un universo, un mundo, en el cual se reconocen ciertas sociedades, ciertas comunidades. Es decir, es cómo pensamos que vive la música o que sirve la música. Y si no existen los elementos, los construimos. ¿Cómo nacieron ciertas expresiones como el criollismo en el Perú para tocar algo particular? O cómo nacieron las vanguardias en el Perú para no irnos lejos, ¿no? Frente a una invención un poco ficticia sobre si la música pentafónica era o no de los incas, hubo una corriente muy contraria que se hizo de la tecnología de vanguardia en ese momento, la música concreta y la música electrónica, ¿no? Para plantear que el Perú podía ser otra cosa distinta a sus ficciones, por ejemplo, ¿no? Y nosotros habíamos crecido creyendo que efectivamente la música pentafónica era la música, la herencia de los incas. Y hasta que no se ha develado una cantidad de justamente estructuras subterráneas que están abajo de esa idea, no hemos sabido valorar en realidad qué cosa era esa construcción, ¿no? Entonces, por eso creo que la musicología y la etnomusicología han necesitado de alimentarse de disciplinas como la sociología, la antropología, la historia misma, ¿no? Porque la historia no es sobre la cuenta lineal. También positivistamente nos habían educado en una historia militar, una historia política, pero justamente las corrientes del siglo XX que miran desde las mentalidades, desde la dinámica económica, ¿no? Una historia económica de los pueblos, ¿no? Una visión dialéctica, de cómo se relacionan unos con otros en una sociedad que hace que algunos productos crucen a todos los estratos de la sociedad y otros revelen justamente las diferencias de clase, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el vals no puede ocurrir antes que el minué? ¿No? ¿Por qué ocurre cuando se inventa el salón de baile al que concurren los burgueses? Porque los aristócratas no van a ir jamás a ensuciarse en un salón de baile, ¿no? Además tenía el atenuante de que uno podía tomar a la pareja por el talle, cosa que los aristócratas jamás harían. Pero entonces el burgués que quiere parecerse al aristócrata se inventa el frac y la levita, porque no tiene la plata para comprarse las ropas costosas de los aristócratas. Es decir, no podemos estudiar la música solo desde el pentagrama, ¿no? El maravilloso último capítulo del libro sobre el barroco de Bukowski es justamente un enjundioso estudio sobre cómo funcionaba la música en la sociedad en ese tiempo. Y un libro como La historia social de la música de Reiner nos explica cómo se organizan los gremios, los empresarios, las sociedades filarmónicas, cómo se va generando la industria del disco, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es también cómo nos vamos educando con esos recursos. Algo que yo veo, por ejemplo, es que la sociedad del siglo XX se educó con el disco y aprendió a escuchar canciones. No se educó con la música sinfónica, ¿no? Eso para un sector, pero el grueso de la población recibió su educación musical y sentimental escuchando canciones. Por eso hoy la canción tiene el peso que tiene, ¿no? Pero si no lo vemos así, entonces siempre vamos a seguir pensando que Beethoven es mejor que Felipe Pingo. Quisiera solamente mencionar una última cosa para terminar. Me recuerda mucho lo que en el año 1984 Michel Bouvel dijo acá en Lima, me parece en la Universidad de Lima, cuando dijo que justamente lo que teníamos que trascender, por lo menos los historiadores, era hacer una suerte de relación de museo, de coleccionismo, hacia el estudio profundo de la sensibilidad que trae el fenómeno cultural. Obviamente hablaba en términos muy abiertos del fenómeno de la cultura. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es lo que dijo Paul Hindemith en su introducción me parece que es el libro de entrenamiento musical para músicos, creo que es Para en el músicos. capítulo, sí, creo que es en el capítulo 11 donde habla justamente del estilo, ¿no? Y dijo que justamente el estilo es algo que no se, que solamente es un estudio muy academicista, pero que los secretos del estilo no se pueden estudiar porque están dados por cuestiones totalmente ya que están fuera de la música. El mismo Paul Hindemith ya reconocía en 1948 Claro. que eran cosas que estaban fuera totalmente del pentagrama y que eran misterios para el músico porque ya estaban, que eran objetos que se manejaban fuera de ese campo, ¿no? Solamente quería cerrar con eso. Es que
la partitura nació como una ayuda mnemotécnica, para no olvidarnos y no confundirnos que si queríamos tocar la comparsita no nos vaya a salir la cucaracha, ¿no? Entonces, para no confundir, anotábamos los signos, ¿ya? Pero llegamos a un punto de sacralización de la partitura porque durante los siglos XVIII, XIX, se llegó a tal grado de precisión en la escritura que la partitura se volvió el objeto de culto. Pero, sin embargo, a pesar de eso, la oralidad nunca desapareció de ninguna práctica musical. ¿Cómo se enseña el rubato en Chopin, por ejemplo? Tradición de maestro a alumno. Cortote. No puede escribirse. Es más, la música es inescribible en realidad. Cuando hay esta famosa anécdota de Bernstein que dirigía la Sinfónica y le dijo, le dijo a trompetista, oiga, toque eso como si fuera la voz de Dios, le dijo. ¿Cómo se anota eso en la partitura? Y el músico, estúpido, le dijo, ¿y eso qué cosa es? Tocar más fuerte. ¿No? Bueno, obviamente no nos vamos a poner a discutir ahora si Dios existe o si tiene voz, ¿no? Pero es lo que quería decir Bernstein con ese más allá de las notas, ¿no? No necesito el solfeo, pase a la música, haga otra cosa, ¿no? Póngale algo, pues, ¿no? Eso es siempre, pero en todo hecho artístico y cultural en general hay una carga de elementos inmateriales a la música. La definen como tal, en cosas incluso muy sutiles. Yo me pasé una tarde entera tocando guitarra, unos guitarreros de la costa de Guerrero en México, que tocaban chilenas. Y yo me puse a tocar con ellos y estuvimos 4 horas tocando. Cuando nos llamaron a comer, me dijo, oiga, ¿usted de dónde es? Yo, yo del Perú. Me dijo que usted toca raro. Todos pensamos que una chilena, que es la herencia de una cueca, es exactamente pues la hermanita de la marinera, así que ¿qué más da? 6 octavos, todos. No son igual. Ellos le ponen un tipo de rasgueo. Vaya usted a mirar el tipo de rasgueo. ¿Cómo sienten y saben? Ojo con lo que digo, cómo sienten y saben, eso no está en la academia, eso no está en los libros, eso no está en la partitura, que ellos saben tocar una chilena y yo no. ¿Ve? Entonces, nuestra musicología, nuestra etnomusicología tiene que salir del mero análisis, de la descripción analítica, para entrar a otro tipo de cosas. Por eso los trabajos interdisciplinarios son muy importantes, porque miradas nos dan esa visión holística del hecho musical, del hecho sonoro. Ahora ya no hablamos por eso de la música. Hablemos de la música como cuando hablamos de la verdad, ¿no? Pero no existe pues una única verdad. Es como la vemos. Incluso la misma música, la misma comunidad la ve de maneras diferentes. Hace poco Rubén López Cano dio una conferencia brillante sobre cómo se podía interpretar la música barroca a partir de la no barroca, romántica ya, a partir de la lectura que hacían de un fragmento 7 pianistas que tocaban de diferente manera las anotaciones que estaban en el papel, ¿no? ¿Por qué? Porque habían unos silencios con Calderón, unos cambios de tiempo y qué intención tiene hacer eso. Eso requiere algo más que saber solfeo, algo más que clavarse en las notas, ¿no? Es, en cierto sentido, lo que es un actor. Un actor dice las palabras que están en el libreto, pero ni siquiera de una función a otra esas palabras se dicen igual cuando son hechos vivos. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, Frank, y por las respuestas, Aurelio. Tenemos tiempo para una pregunta más. Raúl Inostroza ha levantado la mano. Mari, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, adelante, Raúl. Ya. Hola, sí, Muchas bueno. gracias. Sí, ¿qué tal? Más que nada, mi pregunta va un poco orientada hacia la última o que estuvo acotando el maestro Tello, que es sobre la música, quizás enfocada a partir ¿no? de toda esta interdisciplinariedad, ¿no? Quizás desde la sociología, antropología, estudios culturales y X rama de estudio. Y quizás
En todo ello, a mi parecer, ¿no? Me parece que, no sé, no encuentro quizás un poco el punto de la interpretación misma del lenguaje musical. O sea, ¿dónde está el vínculo entre el lenguaje musical y el estudio, ¿no? Del mismo, quizás, trabajo musical y la relación con esas ramas de estudio, ¿no? Con antropología, sociología y X estudio, ¿no? Porque me pareció bien interesante porque al menos en literatura, que es el área donde yo me desempeño, Ujú. existe ese debate, ¿no? De investigación entre que se ha desviado, dicen muchos investigadores, de del estudio del texto en sí mismo Ujú. hacia un estudio del contexto y las relaciones que tiene la obra literaria con la sociedad o X implicancias. Más que nada hacia eso va mi pregunta. Sí, ya. Sí, ciertamente hay una gran preocupación, sobre todo en la etnomusicología, más que en la musicología, en lo que, o sea, en que lo que había que estudiar era la cultura, había que estudiar el contexto en el cual vivía la música, y de repente salían los trabajos que no tenían, no hablaban nada de música, no se ocupaban de las relaciones sonoras como tales, que creo que yo, es decir, no puedo hablar de música sin ver la música, sin escuchar la música, o sin por lo menos referirme a ella, ¿no? Te hablaban que el mayordomo, que el vestuario, que la costumbre, que se vierte ¿cómo se llama? El licor en la tierra para pagar la Pachamama, qué sé yo, pero de música no se hablaba de tipología sonora, no se hablaba de estructuras rítmicas, no se hablaba de nada de eso. La tendencia actual, pues, es justamente tener esa visión holística, y si el trabajo es interdisciplinario será mucho mejor. Pero eso lo estamos aplicando a diversos proyectos. Ya que habló de literatura, yo participo, por ejemplo, de un grupo que está trabajando la recuperación de las fuentes literarias de la poesía del siglo de oro para los tonos humanos, los villancicos y las canciones del siglo XVII. Entonces, ¿qué pasa? Yo como investigador era multidisciplinario, yo tenía que haber estudiado versificación, liturgia, o bueno, una cantidad de cosas para entender esos, pero ahora con lingüistas, con filólogos, hemos precisado los textos, por ejemplo, hemos entendido el sentido de algunas cosas que se decían de una manera con arcaísmos o qué sé yo, que hoy ya no se usan, y que si no estamos munidos de esos conocimientos, hacemos un trabajo a medias. Transcribimos las notas, pero la parte literaria cojea. Entonces, este proyecto ha sido muy importante para nosotros, muy interesante, porque hemos podido revisar, confrontar, ver circulación de textos, circulación de letras, un romance como el de Marisápalos, por ejemplo, que corrió por todo el imperio hispánico, ¿no? Tenía diferentes melodías, diferentes letras, o sea, dónde se reinventan las cosas y cuál es la matriz de todo esto. Un poco en la línea de los estudios que ha hecho gente como Antonio Latorre o Margit Frank, ¿no? Entonces, el trabajo interdisciplinario ha ayudado a un mejor conocimiento, y ese mejor conocimiento se ha volcado a los intérpretes, porque si solamente hacemos investigación para que esto se quede tirado en libros que nadie lee, pues no vale la pena, ¿no? Por lo mismo, nosotros, yo entre ellos, hemos planteado que un psicólogo no puede salirse del escenario. Yo nunca he tenido miedo de subirme a un escenario y dirigir un grupo de 25 años, dirigí un grupo de música barroca, porque eso era el medio a través del cual yo podía dar a conocer los trabajos de investigación que yo hacía, ¿no? Entonces, sí creo que debe establecerse ese correlato. Hay un texto de Steven Loza, el profesor de etnomusicología de la Universidad de California, de UCLA, que es muy crítico cuando dice en la visión que él tiene que la etnomusicología, dice, se ha convertido en una antropología de la música para antropólogos. Es decir, que esos trabajos no tienen repercusión en la práctica musical. Y yo creo que ahora, justamente a partir de todas estas experiencias y del hecho de que existe una comunidad de musicólogos que además dan conciertos y aplican sus investigaciones a la práctica musical, la realidad de estas músicas va cambiando, la percepción que se tiene hoy día de cómo se tocaba, cómo se interpretaban ciertas cosas, o en qué se fundan las prácticas actuales, todo eso está dando
nuevas lecturas. Cuando nosotros encontramos en el Códice de Compañón, que ya están planteadas fórmulas melódicas de las marineras actuales, por ejemplo, en el siglo XVIII. Entonces ya basta del asunto ese de la guerra con Chile, muchas profundas y más amplias. Para eso sirven estos estudios.